estamos leyendo el Evangelio de Lucas, estamos escudriñándolo, realmente vamos despacito y como todo en esta mañana se ha tratado de recordar. Así que el título de esta mañana es Recuerda. Estamos en Lucas 12 del 1 al 12. Prácticamente que el mes pasado vimos Lucas 11, vimos varios temas. Curiosamente Lucas 11 nos llevó por temas un poco complicados, sobre todo por cómo Jesús en este punto de su vida está siendo señalado, cuestionado sobre todo por los religiosos. Así que hoy quisiera que leyéramos este texto entendiendo un poquito el cambio, una transición en el tema. Si estuvieron hace 15 días, recuerdan que estuvimos viendo estas advertencias que Jesús hace y prácticamente enfoca en un grupo de religiosos de la época. Está diciendo cuidado con esta actitud y cuidado con esta actitud. Y si recuerdan, nosotros lo resumimos en cuidado con la religiosidad y cuidado con la hipocresía. Antes, el otro texto que estuvimos viendo también es cuando asocian a Jesús y dicen que sus señales y sus prodigios los hace por el poder de Satanás. Entonces, estos textos que hemos visto anteriormente tenían un tono fuerte y temas fuertes, otra vez en el sentido de cómo hay personas en torno a Jesús en aquel momento que le están retando, le están cuestionando. Aquí va a ser un poco de transición y en este texto vemos esta característica de un Jesús que está lleno de miles de personas a su alrededor. Y esos miles representan no solo los que habían creído, también representa gente ahí que estaba como los religiosos detrás de ellos tratando de cuestionarlo. Varios textos dicen haciéndoles caer, tendiéndole una trampa para hacerlo caer. Pero también estaban aquellos otros que no necesariamente creían, pero querían un favor, querían un milagro. Lo cierto del caso es que hay miles de personas en torno a Jesús con diferentes expectativas, incluyendo sus discípulos, los que creían, los que no, los religiosos, los fariseos. Lo cual me hacía pensar, leyendo el texto, es que se asemeja a nuestro tiempo. Todavía hay mucha gente en torno a Jesús, todavía hay gente que habla de Jesús. Y hay muchísimas iglesias y muchas agrupaciones y muchas organizaciones y muchas cosas. Y están desde los que son cristianos verdaderos, nacidos de nuevo, discípulos de Cristo. Están los que tienen alguna identificación, como que dicen, qué linda que es la iglesia. Pero nada más. O qué lindo como me animan ahí. Y qué lindo cómo están tirando chispazos de prosperidad, ¿verdad? Están en el grupo de personas que está ahí por esa afinidad, pero no hay una convicción plena. No hay vida espiritual en sus vidas. Y también en nuestros tiempos hay detractores. Hay quienes se han dedicado a señalar el Evangelio, a burlarse del Evangelio de Cristo. Podemos llamarlos los anticristos de nuestra era. Y alguien podría decir, Diego, por esa palabra es muy fuerte. Bueno, es que cualquier persona que no está con Cristo está en contra de Cristo. Recuerden la enseñanza con Esteban. No hay puntos medios. O eres o no eres. Y aquel que no está y además lo rechaza abiertamente y además dedica sus vidas a tergiversar la verdad o a mofarse de Cristo, son anticristos. Están en contra de la verdad, en contra del Evangelio. No vaya muy lejos. Busque las redes sociales. ¿Cuánta gente sale hablando? Desde los que hacen un colocho entre Cristo y sus ideas y el humanismo, o aquellos que abiertamente se mofan y se burlan. Eso es parte. Y pensaba en cómo hay similitudes entre este texto y su momento histórico y lo que nosotros estamos viviendo. Así que lo vamos a leer, lo vamos a repasar un poquito y después vamos a ver y entrar en las aplicaciones. Lucas 12, del 1 al 12, dice: mientras tanto, se habían reunido millares de personas, tantas que se atropellaban unas a otras. Hágase esa imagen, porque esa característica que Lucas quiere identificar aquí era un gentío grandísimo en torno a Jesús. Jesús comenzó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Ojo, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, la hipocresía, tema que retoma el texto del capítulo 11. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Versículo 4. A ustedes, mis amigos, ojo esa expresión tan linda, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temer.
No se venden 5 gorriones por 2 moneditas, y sin embargo Dios no se olvida de ninguno de ellos. De hecho, Él les tiene contados aún los cabellos de su cabeza. No tengan miedo, ustedes valen mucho más que esos gorriones. Les aseguro que cualquiera que me confiese delante de los demás, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que niega delante de los demás, se le negará delante de los ángeles de Dios. Y todo el que pronuncie alguna palabra en contra del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando los lleven a compadecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Y esto mágicamente se cambió, ¿verdad? Entonces, este texto, como les decía, cambia un poco el tono de lo que viene diciendo, un poco el tono y el contenido de lo que venía diciendo, sobre todo en el tema de las advertencias. Y retoma, ahora enfocándose en los discípulos. La semana antepasada vimos que Jesús habló dirigiéndose a los religiosos, a los maestros de la ley, a los fariseos. Y aquí dice que en medio de esa multitud, que es característica de esta etapa de la vida de Jesús, ahora se vuelve primeramente a sus discípulos. Así que siempre es bueno, cuando uno lee un texto, tratar de identificar a quién van dirigidas inicialmente estas palabras, porque nos da una idea de quién es su público meta y qué está buscando. Y aquí Jesús dice que comenzó a hablarles, lo voy a poner en azul, primero a sus discípulos. A sus discípulos le está hablando. De una manera que me parece súper bonito, que Jesús comienza a introducir esta otra relación, por decirlo así. En el versículo 4 habla de a ustedes mis amigos, que inclusive se siente aún más cercana, o con un sentido más afectivo. Entonces la gran pregunta es, si está hablando a ellos en medio de una multitud. Es como esta frase que dice que le habla a uno para que todos entiendan. O sea, hay una verdad general y una enseñanza para todos, pero yo quisiera proponerles que Jesús le está diciendo a sus discípulos, en medio de la multitud, y Jesús en camino a Jerusalén, les está diciendo, recuerda. Y hay varias cosas que yo creo que el texto nos está motivando a decir, recuerda. Y aquí es donde quiero avanzar un poquito y ver esos recuerda uno por uno. Así que si usted sigue sus notas, quiero ir a estos recuerda. El primero está en el versículo 1, donde dice, cuídense de la hipocresía. Entiéndase la hipocresía como la falsedad de los fariseos. Entonces, él está diciendo, tengan cuidado, cuídense. Y usa una metáfora interesante con la levadura. Interesantemente, la levadura en el texto bíblico algunas veces se usa como una metáfora de algo bueno. En otro texto, en una parábola, dice que la palabra de Dios, que el reino de los cielos es como la levadura. En este caso estrictamente está diciendo que la hipocresía, esta actitud hipócrita de los religiosos, es como ese poquito de fermento, este poquito de levadura que cae en la masa, pero que a toda la afecta. Y está diciendo, cuidado con eso. Recuerden lo que venía enseñando de las 6 ayes de la última enseñanza en capítulo 11. Recuerden eso y huyan de la hipocresía. La palabra en griego de hipocresía, hipócritas, literalmente eran actores. En la cultura griega y romana, recuerden que ellos tenían teatros y anfiteatros, y ellos hacían actos para entretener a los reyes y a los nobles y a los altos jerarcas. Y cuando era el momento de entretener a estos hombres de poder de aquel tiempo, entonces decía, les presentamos los hipócritas. Entonces pasaban los que iban a hacer la actuación. La palabra hipócritas tiene como origen aquellos que hacen teatro, aquellos que hacen, nosotros diríamos, la trama, ¿verdad? Aquellos que hacen de doble cara, ¿verdad? Entonces la palabra aquí, y el primer recuerda con Jesús y sus discípulos, es cuídense. Recuerden cuidarse de no entrar en esta actitud de falsedad. Cuídense. ¿Qué tan importante para hoy nosotros es esta advertencia y este recordatorio, asumirlo para nosotros? ¿Usted alguna vez ha tenido, tal vez alguna actitud hipócrita?
Entonces, cualquiera que diga que no, ya, bienvenido, esa es la primera. Sí, ¿verdad? Es un buen recordatorio de decir, no quiero vivir, volviendo a la imagen de los que hacen teatro, no quiero vivir por lo que no soy, ¿verdad? Yo estudié en un colegio donde tenía un gran enfoque artístico. Eso responde todo, yo sé. Después les explico más. Entonces nos obligaban a llevar, en los primeros 3 años nos obligaban a llevar un currículum de varias cosas, y uno era el teatro. Y una de las clases usualmente era decir, Diego va a ser un policía y Carlitos va a hacer esto, y repartían y decían, métase, ya usted no es Diego, usted es el policía. Y yo, ya no soy Diego, soy el policía. Y comenzaba, y había que improvisar. Que llegaba el policía y encontraba una cosa y comenzaba a crear un montón de cosas. Esa actitud de meterse en un estilo de vida que no soy yo es tan dañino. Además es tan desgastante, tan cansado. A veces la hipocresía nos lleva a ser de una forma con los hermanos de la iglesia, quizás, de otra forma con la familia, de otra forma con el esposo, de otra forma con los hijos. No solo que eres un hipócrita, sino que eres múltiples veces hipócrita. ¿Sí o no? ¡Qué cansado! Jesús está diciendo, recuerda que este estilo de vida no es genuino, no es certero. Además, aunado a eso, la sociedad en la que vivimos pareciera que siempre yo no soy suficiente. Por eso las redes sociales inventaron los filtros, para que sea su foto, pero y otra capita de algo más. Y échale medulapá, otro filtro. Al final, después de 5 filtros y inteligencia artificial, pues tú dices, qué chavalo más guapo. Cuando usted ve la foto de perfil, ese no es usted. No sea hipócrita. No puedes vivir, no hay filtro para la vida. Dios conoce tu corazón, conoce tus pensamientos. En el versículo 2 al 3 dice, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Así que lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará en las azoteas. Ese segundo recordatorio es, no vivan en la oscuridad, o sea, no vivan en la mentira. Vivan en la verdad, porque la verdad siempre sale a la luz. Hay un adagio que dice, la mentira siempre va corriendo, pero la verdad va atrás y corre más rápido. ¿Sabe qué significa eso? Que uno cuando dice, esto va a estar bien hasta que nadie se da cuenta, pero se van a dar cuenta. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero pasado. Porque la verdad corre detrás de la mentira y la evidencia. En Juan, el capítulo 1, tiene una metáfora increíble donde dice que este Dios todopoderoso se había encarnado y vino y habitó en medio de nosotros, dice Juan en el testimonio del Evangelio, y vimos su luz, y dice que la luz era la vida de los hombres. Pero esa luz tan maravillosa lo que hace es evidenciar. O sea, cada vez que usted y yo vamos al texto, cada vez que usted y yo vamos a Cristo, cada vez que usted y yo vivimos en la verdad, lo que hacemos es ponernos en evidencia. O sea, abrimos nuestra vida y nos mostramos por quiénes somos. Y usualmente hay cosas de mi vida y de la suya que usted dice, uy, pero yo no quisiera que la gente vea esto o sepa aquello. Pero la máxima de someternos a Cristo y a la verdad es que la verdad me evidencia. Eso es lo que es, eso es lo que hay. Todo lo que has pensado y has dicho y has hecho, pensando que oscura nadie lo ve, al final siempre lo ha visto es más importante. El Padre que te conoce, que te hizo, que te formó, que te dio pensamiento, carácter y emociones, dice, estoy viendo lo que estás haciendo y lo que estás viviendo, y yo sé que ese no fue el propósito por el que te hice. Ven a la luz. Deja la vida de lo escondido, del susurro, ¿verdad? Como te voy a contar algo, pero no le digas a nadie, que quede entre nosotros dos y platica a Dios. No hay nada oculto, todo está evidenciado, y Jesús está diciendo, recuerden para que vivan en la luz, para que vivan en la verdad. Obviamente esto es un reto porque habla de integridad. Sean íntegros. Versículo 4 dice, a ustedes mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer nada. Aquí claramente está hablando de los hombres, en un sentido natural.
les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para echarlos al infierno. ¿Quién puede hacer eso? Es una buena pregunta, porque alguien podría decir Satanás. No. El infierno es el lugar de destino de Satanás. Quiere decir que él no tiene control por el lugar y el fin último que a él le corresponde. Lo que pasa es que él quiere seducirnos, quiere engañarnos, quiere mentirnos para que finalmente nosotros también terminemos en esto. Pero ¿quién es el que toma el juicio último por su eternidad? Dios. Dice, teman al que después de dar muerte tiene el poder, la autoridad, la atribución de echarlos al infierno. Sí, les aseguro, a él deben temer. A principio de año, uno de los temas en los que enfatizamos con respecto a esta vida de los que viven comprometidos con Dios, hablamos del tema de el temor de Dios. Me parece que es el tema que estuvo compartiendo Germán. Y aquí hay un juego de palabras porque dice, no temas a los hombres, teme al Señor. Lo interesante es que a los hombres lo que se desarrolla es un temor que tiene que ver con el miedo. Tengo miedo a este grupo de personas, o tengo miedo a mi jefe, o tengo, qué sé yo, tengo miedo a algo. El temor de Dios no se manifiesta en el miedo, se manifiesta en un temor reverente, de saber de su autoridad, su capacidad y su poder, y que yo delante de Él no soy nadie. Estoy en sus manos, dependo de Él. Entonces, en este versículo de 4 al 5, recuerda, no teman a los hombres. Esto tiene trascendencia natural y física. Dice más bien, teman solo a Dios, que tiene trascendencia eterna y espiritual. Ahora, es interesante porque en nuestro contexto tal vez tan pacífico, no hay un sentido necesariamente o inminente del temer a los hombres. O sea, Costa Rica es un país tan pacífico con que nadie anda con mayor temor. Ahora estamos viviendo temas de inseguridad, donde usted probablemente siente que está un poco inseguro y está temeroso. Un día de estos pasábamos, no muy noche, como las 6 o 7, pero pasamos por una calle un poco oscura y Lucas en el carro dijo, papi, vaya más rápido porque esta calle se ve muy sola y muy oscura. Qué triste, ¿verdad? Esa es la realidad también de cómo vemos la sociedad degradándose, la pérdida de la seguridad y la confianza. Pero lo cierto del caso es que más allá de lo que pudiéramos pasar en términos naturales y físicos, lo más terrible que nos puede pasar es rechazar a Cristo y tener una eternidad separado de Él. Eso debe aterrarnos. No aterrarnos para vivir con miedo, pero aterrarnos para recordar quién es Él, su sacrificio, su invitación. Y además, a partir de este temor reverente, usted crezca en sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es temer. ¿Por qué el hombre no teme? Voy a hacer esto más adelante, pero ¿por qué a veces el hombre no teme a Dios? Porque conoce más de los hombres y de lo natural que a Dios. Entonces, la ignorancia en torno a quién es Dios y su palabra y sus atributos me hacen pensar que entonces hay algo más poderoso que Él, o más fuerte que Él, o con más autoridad que Él. Entonces, sí, yo temo al sistema político. O yo temo a tal varón, o temo a tal cosa, o temo a tal otra, porque ignoro quién es el Padre. Pero si yo me acerco al Padre y conozco al Padre, no tengo otra alternativa, así que este es el ser supremo, soberano, que es omnipotente, y que con un chasquido de sus dedos, todo se acaba, principio y fin. Dice, no teman a los hombres, teman al Señor. Versículos 6 al 7 dice, no se venden 5 gorriones por 2 moneditas. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. De hecho, Él les tiene contados aún los cabellos de su cabeza. No tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Aquí Jesús, como muchas otras veces, usa una metáfora, una comparativa, y usa esta idea de los gorriones. Yo no sé si usted lo había escuchado. Los gorriones son literalmente tórtalos, son palomas. En aquel momento eso era parte de lo que ellos se alimentaban. Pero los gorriones tenían esta característica, eran muy baratos, pero todo el mundo los comía. O sea, desde los que tenían el ingreso más pequeño hasta el que tenía el ingreso más alto, era algo que todo el mundo comía, ¿verdad? Entonces viene esta metáfora que dice, no se venden 5 gorriones
por 2 moneditas. Si uno busca en el contexto, dice que por una monedita usted podía obtener 2 gorriones. Ya hizo la mate. Aquí dice aquí que le están dando de feria aquí, ¿verdad? Entonces la metáfora lo que está diciendo es, aún estos animales que todo el mundo come y que el pobre y el rico paga y tiene y hasta de feria, aún de esos pequeños y significantes que ustedes todos los días comen, de ellos tiene cuidado el Señor. Qué comparativa, ¿verdad? Y al final Él la extiende y dice, no se preocupen, o sea, aún los cabellos de su cabeza están contados. Aquí está hablando de un tema de, recuerda del cuidado de Dios. Recuerda el cuidado de Dios. Yo pensaba en esto, preparando esta enseñanza, sabiendo que Robert y Stephanie están aquí, y yo sé que esto es una palabra que resuena para ellos de, recuerda el cuidado de Dios. Él tiene cuidado. Yo no sé cómo, pero Él tiene cuidado. Está diciendo, no confíen en sus capacidades, en sus habilidades. Está diciendo, confíen en Él. Despreocúpense. Dios tiene cuidado de cada uno de ustedes. No se preocupen. Aquí hay un cambio temático, lo vamos a ver las siguientes semanas, así que lo invito para que pueda participar. Pero ahora Él va a ir un poco por el tema del cuidado, la confianza, la provisión y el exceso de preocupación que los mismos discípulos estaban experimentando. Ahí es donde viene el cambio de tema que Jesús está haciendo desde las advertencias de los religiosos a un tema de conozcan a Dios y confíen en Dios. Y Él está repasando estos recuerdas uno por uno. ¿Están conmigo ahí? Cubrimos del versículo 1 hasta el versículo 7. Aquí quiero tal vez que noten, voy a avanzarlo acá. Quiero que noten varias cosas para avanzar en el segundo punto, que tiene que ver con el reconocer y el confesar, que encontramos en versículo del 8 al 10. Les aseguro que cualquiera que confiese, y la palabra clave es confiese delante de los demás, también el Hijo del Hombre les confesará delante de los ángeles de Dios. Aquí la imagen de los ángeles de Dios es queriendo transportarnos al trono de Dios. Que hay varias visiones y varios momentos narrativos bíblicos donde dice que está los ángeles en el trono y Dios en la grandeza. Entonces es una imagen de cualquiera que confiese, que confía, que cree en Cristo. El mismo Jesús dice que dará testimonio, pero delante del Padre. Esta es una buena imagen donde el texto lo que nos está diciendo es, cuando crees y confías en Jesús, Jesús te introduce al Padre. Y entonces Jesús llega del Padre y le dice, Señor, este es Robert y Stephanie. Lo voy a agarrar de toda la enseñanza adentro. Este es Robert y Stephanie. Ellos no son la gran cosota. Ellos saben. Nosotros practicamos esto. Pero ellos me confesaron a mí. Y ahora yo delante de ti te los presento. Adoptados, justificados. Eso es lo que hace Cristo. Se pone como este intermediario perfecto, intercesor. Y entonces ya usted no se presenta al Padre solo. ¿Sabe qué pasa si usted se presenta? O sea, yo nos presentamos al Padre solos. Hipotéticamente que esto pudiera ser. ¿Sabe qué pasa? Cae pulverizado. Y después los ángeles lo guardan y dicen, ¿qué pasó aquí? Le hacen así, lo meten debajo de la alfombra divina. Entonces el texto aquí es muy poderoso porque lo que está diciendo es, tu convicción y tu credo también está conectado con tu confesión. Aquí hay algo muy importante. Sobre todo trayéndolo a nuestra aplicación es, no se vale solo que usted tenga una convicción cognitiva y decir, yo creo en Cristo. Hay un elemento de confesión pública. Ahora que anunciábamos los bautismos, es el ejemplo perfecto de esto. Es una ordenanza. La ordenanza es que aquello que has confesado, o eso que has creído al interno, y tienes una convicción y tienes una fe, también tenga una manifestación pública. Entonces, quiero leer algunas cosas de las notas asociadas con estos versículos para desarrollarlo. Jesús advierte que cualquiera que lo sigue debe hacerlo reconociendo quién es Él, número uno, con una convicción interna, pero con una confesión pública delante de los hombres. Y así Jesús también le reconocerá delante del Padre. Parece que hay algunos que públicamente confiesan a Jesús y otros que negaban su vínculo. Y aquí hay un caso interesantísimo. El mismo Pedro, sabemos que negó a Jesús 3 veces. ¿Se recuerdan que él, al cantar del gallo, él llora?
amargamente. Él está sufriendo que él es otro más. Yo siempre digo, en la historia de Jesús, de la pasión, hay más que un solo traidor. Hay muchos. Yo podría decir, todos estamos en una categoría de ¿quién está con Cristo en la cruz? Jesús en la cruz dice, Padre, ¿me has abandonado? ¿Quién está con Cristo en la cruz? Es agudo, es tremendo. Con esta referencia que hago de Pedro, él lo niega, sufre amargamente eso y luego, clave, escuchen esto, y luego se arrepiente. El texto lo encontramos en Mateo 26 y más adelante en Juan 21, Jesús mismo resucitado está con Pedro otra vez y le pregunta 3 veces, probablemente le pregunta 3 veces, Pedro, ¿me amas? Restituyendo, dicen unos, de las 3 veces que Pedro le niega. Hay una conexión en estas cosas. Entonces había gente que le confesaba públicamente, creían en Jesús y lo seguían, pero públicamente sabía que era un riesgo. Usted y yo hubiéramos hecho lo mismo. Hubiéramos salido espantados. Hubiera ido a 1000 por hora. Entonces, esta conducta, en las notas leyendo de nuevo, dice, otros rechazaban el mensaje de Jesús y además, ojo, este segundo perfil de personas, además abiertamente blasfemaban contra Jesús, hablaban mentira y lo asociaban con Satanás, como lo vimos en el capítulo anterior en Lucas 11:15, que algunos decían, expulsa a los demonios por medio de Belcebú, príncipe de los demonios. Esta es la peor insulto para Jesús en su divinidad y en su poder y en su autoridad, que alguien haya dicho que lo que dijo o lo que hizo, lo hizo en nombre o en el poder de Satanás. Ven la atrocidad que esto significa. Esto es pura rebeldía, pura ignorancia, pura resistencia de la verdad. Esta conducta era un rechazo y rebeldía abierta en contra de Dios, a Dios mismo, por parte de un grupo de religiosos que fueron los que dijeron estas cosas, de los que se esperaba un entendimiento respecto a la ley. Esto podría ayudarnos a entender que la blasfemia, ojo aquí, contra el Espíritu Santo, no procede de una expresión ignorante o ingenua de una persona, sino de que alguien, habiendo escuchado y entendido el mensaje de Cristo, lo rechaza, rechazando así también la obra del Espíritu Santo en su vida y una vida de pecado sin deseo de arrepentimiento alguno, que es lo que está en el texto al final, en el versículo 9 y 10. Que esto también Esteban ahondó un poquito, que en resumen lo que está queriendo decir es, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un rechazo abierto, desinhibido, de una vida de pecado, de una persona no solo que rechazó a Cristo, sino que ahora está en contra de Cristo y está mintiendo, engañando. Blasfemar es hablar mentira, insultar y asociar a Jesús, como lo hicieron los religiosos de la época, con Satanás. Hay una frase que me encontré muy curiosa de R.C. Sproul, porque algunos con este tema, la primera pregunta que dice, Diego, pero es que a mí me da miedo blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué tal que en un sueño yo lo dormido? Y entonces yo en un sueño ahí como mucho pollo y no sé qué, y entonces después encontré esto que era muy interesante leyendo al respecto. Y esto dice R.C. Sproul, dice, preocuparse por si uno ha cometido el pecado imperdonable es una de las pruebas más claras de que la persona afligida no lo ha cometido. Pues quienes lo cometen tienen el corazón tan endurecido que no les importaría. Los blasfemos contra el Espíritu Santo están tan endurecidos contra Dios que no les importa el pecado. Por lo tanto, si nos arrepentimos, podemos estar seguros de que no hemos o no habremos blasfemado contra el Espíritu Santo. Como les decía en las notas, se requiere un conocimiento previo, documentado, por decirlo así, de la obra de Cristo, de su mensaje, para abiertamente entonces tener esta actitud blasfema. O sea, es esta resistencia, esta rebeldía impenitente de una persona que con este conocimiento de la palabra de Dios aún así incide en este pecado. ¿Están conmigo ahí? Quiero cerrar con la parte número 3, o con esta sección número 3. Que nos lleva a un tema interesante que agrega ahí del versículo 11 en adelante, la parte que nos queda. Dice en el 11, cuando les lleven a compadecer ante las sinagogas y los gobernantes y las autoridades,
no se preocupen. Muy parecido al de no tengan miedo. No tengan miedo. Dios tiene cuidado. Aquí dice, no se preocupen. Dice, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deben responder. Una de las cosas que me encantó de este texto, y ojalá usted lo haya podido notar también, es que él hace referencia, por ejemplo, aquí habla de Dios Padre, aquí habla de Dios Padre, aquí habla de Dios Padre. ¿Y lo ven? Después llega a un punto donde nos habla de el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. ¿Lo ven? Voy a hacerlo así. Dios Padre, Dios Padre. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre Jesús. Y aquí vemos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El texto es lindísimo porque además nos introduce una imagen trinitaria de Dios. Y nos recuerda, dentro de lo que nos está diciendo, esta dinámica. El Espíritu Santo, Jesús presenta al Espíritu Santo como aquel que viene en ayuda y aún en medio de la dificultad intercede. Cuando somos cuestionados por los religiosos, por las autoridades, por las personas, por los no creyentes, por la sociedad. Un recordatorio para Robert Stephanie es no solo que tengan la confianza de que Dios cuida para ustedes y que provee, sino que tengan la certeza que el Espíritu Santo va a poner en ustedes las palabras que deban decir delante de las autoridades alemanas. No son los más nice. Pero un recordatorio bonito también, pensando en las notas, decía, el Espíritu Santo intercede. Ahora, cuando el Espíritu Santo intercede, la clave es que usted lo escuche y obedezca. ¿Verdad? Dices que yo no siento el Espíritu Santo, no me dice nada. No, lo que pasa es que usted está en otras. Tu atención está en otra cosa. Y aquí él recuerda, el Espíritu Santo está ahí. Juan 14, 26. Pero el Consolador, estas son palabras de Jesús refiriéndose al Espíritu Santo. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará ¿qué? Todas las cosas. Y les hará recordar el tema de este domingo. Recuerda, les hará recordar todo lo que he dicho. Este pasaje nos ofrece una imagen trinitaria de Dios a lo largo del texto. Respecto al Padre dice, pueden repasar esto conmigo, teman solo a Él y confíen en Él. Él tiene cuidado de ustedes. Con respecto al Hijo dice, crean en Él y confiesen su fe delante de los hombres y Él los confesará delante del Padre. Y respecto al Espíritu Santo dice, dejen que les enseñe y los guíe a toda verdad. Recuerda. Esta es la parte más interpretativa del texto. Voy a correr un poquito más con esta parte de la aplicación, porque yo creo que ya ustedes lo captaron en el aire. Ustedes son mi cara. Quiero cerrar con 3 recordatorios que concluyen lo que hemos venido viendo del texto y que el texto nos habla. Número 1, para nosotros como iglesia, recuerda vivir en la luz. Vivir en la luz es vivir en la verdad. Y vivir en la luz, como les decía, es vivir en el punto en que estoy en evidencia. Y cuando estoy en evidencia hay cosas que digo, que hago, que pienso, que siento, que no son las que deberían. Lejos de esconderte en la vergüenza, esto es lo que hace Satanás. Nos induce al pecado, nos invita al pecado. Y una vez que caemos en el pecado, ¿qué hace? Señalarnos, humillarnos, rebajarnos, sentirnos culpables, sentirnos sucios. Pero nosotros cuando pecamos tenemos que delante del Padre un abogado, un intercesor, que les decía que como nosotros le hemos confesado a Él, Él viene delante del Padre, interviene, nos justifica y además nos vuelve a restaurar, nos vuelve a levantar, nos vuelve a enseñar. Así que el gran recuerda como iglesia es: vivamos en la luz, vivamos en la verdad. Santiago 5, que es un texto chiquitito, muy práctico, tiene esta referencia que quiero compartir con ustedes. Santiago 5, del 1 al 12. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otra cosa. Ojo, no juren. ¿Verdad? Cuando se dice lo juro, usted dice no me lo juren. Mejor no, mejor hágalo. Dice que su sí sea sí y que su no sea no, para que no sean condenados. Esto es un texto de integridad. Viven la verdad.
Deja de estar diciendo lo que vas a hacer y nada más haz lo que tienes que hacer. Típica discusión de esposo y esposa, ¿verdad? Ahí voy a las tenebrosas verdades de la... Que es cuando usted dice, sí, Gwen, lo voy a hacer. Gwen no ocupa que yo le diga que lo voy a hacer. Tiene 18 años de escucharme decir, sí, lo voy a hacer. Lo que mi esposo espera es que yo lo haga. Ahora, un momentico, mujeres, voy para allá. Vaya. Porque Gwen también me dice, sí, Diego, lo voy a hacer. Pero lo que yo espero como esposo después de 18 años no es que ella me diga, sí, lo juro, por Chayán. ¿Verdad? Lo juro por mis hijos. No, lo que yo espero es que ella lo haga. Además, porque yo la amo y confío en ella. Además, su actitud es evidencia de cómo ella misma va caminando en el Evangelio, como lo es evidencia para mí. Que ella diga, mi esposo dejó de decir o de prometer cosas y comenzó a hacerlas. Esposos y esposas, dejen de jurarse y dejen de decirse, obedezcan y hagan. Y lo mismo aplica con los hijos, ¿verdad? Uno con los hijos le dice, si lo vuelve a hacer otra vez, va a ver. No, ¿para qué se la jura? De una vez, no hay intento, no hay nada. Sí, lo que pasa es que si usted se la jura, no lo hace. ¿Sí o no, papá? La última vez, pues, ya última, jurado. Y ahí entra Diosito, jurado por Dios, que le quito el Nintendo. Y después se ve, última vez, ya hay como 7 últimas veces. Si ven el problema de vivir diciendo lo que no hacemos y vivir en esa falta de integridad. Vivan en la luz y hagan lo que dicen. 13. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Alguien está afligido? Ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Ahora no, después porque no hemos terminado. ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Hagan llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Que esto no debe tenerse, por si acaso, como una literalidad ni como una fórmula. Lo hará según la voluntad de Dios, como Dios quiera, porque Él es Dios soberano. No es una fórmula, es un consejo a la iglesia. Después dice la oración, el 16. Por eso, y este es el que quiero enfatizar, por eso confiésense unos a los otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Y la oración del justo es poderosa y eficaz. Todas son cosas sencillas. Pues está diciendo, vivan en la luz. Si la pasan mal, oren. Si la pasan bien, oren, alaben, apóyense, llámense, anímense unos a otros. Y cuando habla del pecado, dice, confiesen. El creyente en la iglesia es llamado a confesar su pecado. Y dice, ay no, pero qué barbaridad. Pero no todos tenemos que hacerlo. O sea, no sería de algunos. Eso no es un consejo que dice, a los que pecan en la iglesia confiesen. No, es que todos en la iglesia, hagamos. Nuestra naturaleza, es nuestra tendencia. Pero si yo soy alguien que estoy caminando en la fe y alguien está conmigo y está Roberto caminando conmigo, Salado, entonces Roberto dice, estoy inventando que dice, vea, me vendieron un Rolex y me di cuenta que es robado. ¿En cuánto, Roberto? 150. No, déjalo. Cuando alguien llega y en confianza, en amor, en el vínculo que existe, te dice, quiero hablar contigo y quiero que ores por mí, lo que tienes que hacer es decir, claro, vengamos a la luz. No te voy a señalar, no te voy a acusar, voy a orar por vos porque es lo que la Biblia me enseña y es lo que la comunidad de los creyentes hace. Eso es vivir en la luz y vivir en amor, en la verdad. Lo contrario sería que sigas en una conducta y que la pongas debajo de la mesa donde nadie la ve y sigas viviendo en mentira y en oscuridad. Y eso lleva a tu vida a un desastre y una debacle terrible. Número 2, para recordar, no tengan miedo, solo teman a Dios. Como les decía, el temor de Dios viene por conocer a Dios. Esa reverencia a Dios viene por conocer a Dios. Si ignoras quién es Dios, se lo voy a poner así. Si ignoras quién es Dios, en buena parte es porque ignoras quién es Cristo. Porque quien nos revela plenamente al Padre es el Hijo.
Para eso está el texto, para eso está la iglesia, para que la iglesia dé a conocer a Cristo, dé a conocer el Evangelio, para que siendo conocido Cristo y siendo conocido el Evangelio, sea conocido el Padre. Y cuando usted conoce al Padre y entiende quién es el Padre, los atributos, el corazón, el propósito, el deseo del Padre, usted dice, tengo temor reverente. Claro, es que yo vivía como un tonto, porque ignoraba el Padre. Pero una vez que yo conozco al Padre y además veo la obra del Padre y el corazón del Padre a través del Hijo, yo digo, no, yo voy corriendo detrás del Hijo para que el Hijo me cubra. Entonces ya no vivo como necio y como soberbio, sino con un temor reverente. ¿Cuántas cosas dijiste, hiciste y actuaste porque no recordaste a Cristo y olvidaste de lo maravilloso que es el Padre, y entonces caes en una actitud no temerosa de Dios? Así que si nosotros todos viviéramos con ese temor de Dios, diríamos cosas que decimos a veces. O actuamos de maneras en que a veces actuamos. Dos cosas importantes: si recuerdas la cruz y temes al Padre, tu conducta inmediatamente está en un filtro que dice, mira, yo no procedo así. Eso no honra a la cruz, no honra a Cristo, no honra al Padre. Y yo tengo un temor reverente. Y claro, todos sus amigos van a decir, ay, pero esa es la caja chica, Gabriel, no importa, ¿quién se da cuenta? Y todos los compas van a decir, ah, pero tu esposa no se da cuenta, dale, no importa. Y la gente que está en la luz, no importa, copiar. Para todo el mundo no importa, porque no vivimos en una sociedad que tema a Dios. Vivimos en una sociedad que resiste a Dios, se burla de Dios y se mofa de Dios. Y nosotros como iglesia hacemos lo contrario. Nosotros reconocemos a Cristo porque Cristo nos reconoce delante del Padre. El Padre nos adopta y vivimos con un temor reverente. Entonces hay gente que dice, Diego, pero entonces hay cosas que usted no hace por temor. Claro, yo temo al Padre. Y hay veces que como que mi esposa y que mis amigos me recuerden que usted teme al Padre. Y yo sí. Eso no somos todos. Segundo recuerdo es, no tengan miedo de los demás, tengan un temor reverente a Dios. Y el último, importantísimo, que el Espíritu Santo sea el ayudador y que le dejemos ayudar. Cristo mismo que dice que Él es el ayudador, el consolador. He dicho esto muchas veces. El hecho de que el Espíritu Santo sea el consolador, lo que nos está asegurando es que la vida es dura y ocupamos algo o alguien que nos apapache y que esté con nosotros, porque si no, no la sobrevivimos. Y ese es el Espíritu Santo. Está con nosotros. No lo resistas. No seamos soberbios. ¿Verdad? Juan 14, que leí un pedacito, ahora leo otra parte que dice, yo pediré al Padre y les dará otro consolador. Que dice el texto, otro como yo, para que les acompañe. ¿Cuándo? Siempre. Cuando su esposo no está, y su esposa no está, y sus hijos no están, y su papá y todos no están. Volviendo a Robert Step. Cuando no hay nadie, ¿quién les acompaña siempre? Es el Espíritu Santo. Ah, pero esa gente habla raro, rarísimo. Pero Él está con ustedes, intercede por ustedes. El Espíritu Santo de verdad, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, claro, porque el mundo está en rebeldía, porque no lo ve, porque no lo conoce. Pero ustedes que sí lo conocen y porque viven con ustedes, estarán ustedes. No los voy a dejar huérfanos. 3 cosas para recordar hoy, no solo la maravillosa resurrección del Hijo, también recordar vivir en la luz, temer al Señor y permitirnos la ayuda del Espíritu Santo, que es este ayudador, paracleto, ese nos asiste. Y ese es el mensaje de esta mañana. Tengo algunas preguntas, si se puede tomar unos segundos para verlas. No las repasé mucho, pero las hojitas están hechas para que usted ojalá vuelva a casa con un cafecito, con su esposa, con sus hijos o en familia durante la semana puedan volver aquí. La hoja también te motiva a pensar que debo vivir y obedecer de estos 3 recordatorios que estoy compartiendo, y además con quién podría compartir yo el texto de esta mañana. Amén. Les leo las preguntas tal vez. ¿En cuál área de mi vida no estoy viviendo o hablando de verdad? Y esto nos toca a todos. Hay temas de nuestras vidas en los que somos muy amplios y podemos abrirnos, y hay otros donde nos cuesta. Y ahí donde nos cuesta es donde más hay que traerlos a nuestra vida. ¿A qué o quiénes estoy teniendo miedo? ¿Cómo puedo temer más al Señor?
Por lo general comenzamos a tener miedo o reverencia de otras cosas que admiramos más que a Dios. Admiro a mi jefe, y admiro a mi compañía, y admiro a tal personaje, y a tal estrella, y a tal actor. Hay una admiración más grande por otras cosas que por el mismo Señor. Me estoy dejando guiar por el Espíritu Santo. Estoy siendo sensible y obediente a su presencia. Y esto es clave. La gente dice que el Espíritu Santo, que no se siente, no me dice, no me habla. No, lo que pasa es que nuestros oídos pareciera que están afinados a otras voces. Entonces todo el tiempo la voz de tu mamá y tu papá es más grande, o la de tu esposo, o la de tu esposa, o la de tus hijos, o la del jefe, la de alguien más está hablando más fuerte que la voz del Espíritu Santo. Está ahí, pero en el fondo. Hay que sensibilizarnos en el sentido de ¿qué me está guiando el Espíritu Santo a través de la verdad del texto? Ojo con esto, para que no nos salga alguien diciendo es que el Espíritu Santo me dijo. Cuidado. No va a decir nada que en el texto ya no fue dado, ya fue dicho. Pero sí te va a revelar y te va a recordar todas las cosas. Amén. Cierre sus ojos y incline sus rostros solo para enfocarnos un poquito. Y vamos a orar esta mañana dándole gracias a Dios por el tiempo en su palabra y que Él nos haga recordar su palabra. Papá, te damos gracias por esta mañana, una mañana lindísima de celebrar a Cristo, reconocerlo en medio de nosotros, el que vive, el que reina, el que salió del sepulcro con poder, con autoridad. No le tomó por sorpresa, Él sabía, pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él sabía lo que hacía y lo hizo voluntariamente, con amor, a favor de una naturaleza caída propia de nosotros, a favor de la humanidad desterrada de la presencia de Dios, para que ahora, confesando en Cristo, podamos ser introducidos a la relación con un Padre bueno, amoroso, misericordioso, que tiene cuidado de nosotros, que dice: no teman a los demás, témanme a mí. Todopoderoso y supremo en medio de nosotros esta mañana. Escuchen al Espíritu que nos regaló, nos dio, nos lo otorgó, para que nos apoyemos en Él, para que seamos consolados en Él y por Él, que nos guíe, que nos enseñe, que sea un tutor, que sea un maestro, y que nosotros podamos ser buenos discípulos de seguir al Espíritu Santo y recordándonos las enseñanzas de Cristo. Que podamos recordar vivir en la luz, vivir en la verdad, es lo que corresponde a los hijos de Dios. Vivir con un temor reverente al Padre es lo que corresponde a los hijos de Dios. Y vivir con la ayuda del Espíritu Santo es lo que corresponde a los hijos de Dios. Papá, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, tu presencia en nuestras vidas y en este tiempo juntos. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.